Hola, bienvenidos nuevamente a mi podcast Historias Prohibidas, en el cual confío estás teniendo realmente información que no encuentras en diferentes lugares o es tan fácil. Y estamos tratando de combinar aquí también lo que Dios, el Dios de la Biblia, a través de su palabra, nos muestra y nos enseña y cómo esto empieza a tener un significado y una relevancia para hoy. También quiero animarte a que compartas este podcast con amigos, con otras personas. Es una manera también en donde podemos realmente multiplicar el efecto, haciendo que otras personas estén informadas de aquello que no nos han contado o historias que de alguna manera han sido prohibidas. Bueno, estamos en medio de este conflicto que inició el 7 de octubre entre Israel y Hamas, en donde Israel realmente es atacado por este grupo terrorista Hamas, y muchas personas a veces estoy viendo como dos lados muy fuertes, especialmente en una juventud. Estaba viendo en estos días un programa de un reportaje que estaba un periodista haciendo en los Estados Unidos y estaba en shock porque la mayoría de jóvenes hoy en día están haciendo protestas en pro del pueblo palestino y de Hamas especialmente. Y pues él obviamente estaba choqueado porque todo lo que decían era no, la información que hay realmente en las redes es falsa, no hay tal cosa como que hayan habido asesinatos, ni masacres, ni nada. Entonces él decía, ¿ustedes de dónde están sacando esta información? Y pues decían, no sé, pero pues sentimos que no es así. Y creo que estamos en un momento que a veces creemos que lo que sentimos es la verdad y necesitamos aprender a escarbar y mirar un poco más allá. Por eso Historias Prohibidas. Pero está el otro lado también, en donde de pronto veo que de alguna manera, claro, por la razón del ataque, quieren sencillamente es venganza. Y ahí también no podemos hablar de que venganza en nombre del bien está bien. Y vamos en el día de hoy a tratar de hablar un poquitico de toda esta batalla, este conflicto, cuál es la realidad. Quiero traer algunas historias quizás de tiempo atrás que algunos no han escuchado y otros que de pronto han escuchado pero no han visto en el contexto, y vamos a mirar esto también a la luz de la Biblia y qué es lo que dice Dios. Creo que muchos están también en una incertidumbre si es esto el fin del mundo, el fin de las cosas, qué es lo que está pasando, qué es lo que anuncia. Y solo puedo empezar a decir, el conflicto que estamos viendo en Medio Oriente no es un conflicto nuevo. Es un conflicto que realmente viene en la Biblia desde el tiempo de los hijos de Abraham. Dos hijos, un hijo de la promesa que se llama Isaac y otro hijo que es Ismael. Y es de donde vienen los dos linajes, lo que es Israel, que entenderíamos hoy, y todo lo que son árabes o países árabes. Y ahí es algo bien interesante porque la historia nos está mostrando que hay una promesa que Dios ha buscado llevar a cabo a través de Abraham, a quien le da un territorio. Así que vamos a decir que el territorio del cual vemos que hay una discusión, digámoslo así, bíblicamente hablando, es un territorio que el Dios de la Biblia le entrega realmente al patriarca Abraham. Ahora bien, muchas personas dicen, no, pero ese cuento de la Biblia, eso está anticuado. Bueno, quiero decirte que el único texto sagrado de todas las religiones que tiene profecías que se han cumplido al pie de la letra es la Biblia. No existe otro texto sagrado, no lo encuentras en ninguna religión. El único en el cual tú encuentras estas palabras: yo les anuncio las cosas por venir para que cuando sucedan ustedes sepan que yo soy Dios, el creador de todo cuanto existe, es el Dios de la Biblia. Y ese Dios de la Biblia anunció estos conflictos. Anunció de hecho que este tan solo es un comienzo de un conflicto para una batalla mucho mayor que tiene que ver con Gog, Magog, y que en realidad está hablando de lo que son Rusia, Irán y algunas otras naciones realmente que van a marchar en contra de Israel. Así que de alguna manera esto lo que está haciendo es un preámbulo, es un preludio de algo mayor. Pero vamos a tratar de poner un poquitico un contexto acá, porque necesitamos entender, y yo quisiera hacerte la pregunta es,
¿por qué crees que hay tanto antisemitismo? ¿O por qué otra vez como que se levanta un antisemitismo o un odio hacia este pueblo judío en particular? Porque si tú y yo podemos realmente responder a esa pregunta, entenderemos que no hay otro pueblo sobre la faz de la tierra sobre el cual haya venido a través de la historia tantas veces un odio para querer borrarlo de su existencia. Y la pregunta también sería ¿cómo es que grandes imperios, como fue el babilónico, el persa, el griego, el romano, el otomano, en donde pudiéramos mirar aún lo que fue el Tercer Reich, cómo ninguno de estos ha podido desaparecer a Israel y sin embargo todos estos reinos ya no existen e Israel hoy está de regreso en el territorio del cual la historia toda empezó allí? Empezó con Abraham, con una promesa en donde Dios le dice: yo voy a hacer de ti una nación. Eso está en Génesis capítulo 12, versos 1 y 2. Para mí, en estos dos versículos está el plan estratégico de Dios, en donde podemos venir al cumplimiento de lo que estamos viendo hoy. Es decir, Abraham, quiero que salgas de tu tierra y de tu parentela porque voy a hacer un pacto contigo. Ese pacto va a involucrar en el que voy a hacer de ti una nación, muy importante, esa nación que hoy vemos que se llama Israel. Haré de ti una gran nación, no solamente le dice nación, sino una gran nación. Esa nación tiene un contexto de reino en el Antiguo Testamento. Es decir, cuando vemos el reino de Babilonia, el reino de Persia, el reino de Grecia, el reino de Roma, también muchos se les olvida que existió un periodo de tiempo del reino de Israel, en donde la hegemonía que tuvo realmente abarcó una, digamos así, gran parte de todo lo que es Medio Oriente, al punto en donde escuchamos de un gran rey también que fue Salomón, que reinó más por su sabiduría, y que gracias a esa sabiduría reinas como la de Saba vino del otro lado a tratar de entender qué era todo esto. Todo esto son historias comprobables, no son solamente ideas. Hay hallazgos arqueológicos de todo esto y pruebas, así que es bien importante. Pero el tema que es importante es comprender por qué el conflicto entonces. Vamos a decir que este pueblo llamado Israel, desde antes de Abraham, cuando son sacados, después de Abraham, como 400 años después, cuando ellos están en Egipto y ahora son un pueblo, ya se han empezado a convertir en una nación. Déjame primero recordar que Abraham tiene un hijo que se llama Isaac, que es el hijo de la promesa. Ese hijo tiene a otro hijo que se llama Jacob. Y de Jacob vienen ahora 12 hijos que son los patriarcas, que vienen a conformar lo que son las 12 tribus de Israel. Toda la historia del Antiguo Testamento se desenvuelve en entender esas 12 tribus. Y de esas 12 tribus viene uno que es José, el cual sus hermanos venden, pero que termina realmente en Egipto, desde donde Dios ahora saca a este pueblo que es esclavo para darles un territorio, o mejor, para cumplir la nación. Esto es importante porque por mucho tiempo yo personalmente en mi cristianismo siempre leía esa historia de Dios sacando un pueblo para darles un territorio, pero nunca había hecho la conexión de que no era el potrero grande o la llanura grande, sino que era un territorio para constituirlo en una nación o formar de allí una nación. Y es por eso que en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que Dios toma un Moisés quien se preparaba para ser un futuro faraón, es decir, alguien que tenía una estructura de gobernante, pero para que Dios luego tome esa estructura natural de un sistema piramidal y Dios le dé la vuelta a una pirámide invertida, que es su reino, que funciona desde el servicio. Es decir, el sistema piramidal de Egipto, que lo podemos encontrar en todos los diferentes sistemas, va a utilizar personas para construir su pirámide. Son hoy las organizaciones que están utilizando personas simplemente para lograr sus objetivos. Son las visiones de grandes
líderes, pero son visiones ambiciosas porque provienen del ego, pero no provienen de una dimensión divina, que es lo que llamamos propósitos. Hay una diferencia grande entre una visión y un propósito, pero el propósito de Dios es uno que utiliza a través de personas, líderes que van ahora a activar los dones de otros para entonces llevar a cabo su plan, que es eso que llamamos reino. Entonces, si entendemos, la línea es que Israel se constituyera en una nación que vendría a ser un reino. Y ese reino tenía el objetivo de preservar una ley o un libro que Dios le entrega para que pueda convertirse en la esperanza de las naciones, para que puedan vivir realmente en libertad o en el mejor de los peores, una democracia. Porque realmente Dios lo que desea es una teocracia. Pero eso es Israel. Israel, podemos mirar que a la venida de Jesús es una nación que se ha enorgullecido, es decir, en lugar de cumplir su propósito de ser un modelo para otras naciones, en el momento en que Jesús viene y que Roma está como imperio, ellos están tratando a las demás naciones como perros, como nada, porque ellos consideran y según su escatología entienden que un Mesías debe venir precisamente para reinar, es decir, ellos se veían que eran los que iban a reinar sobre todo, o que Dios, vamos a decir, acabaría las tiranías de los diferentes otros países para finalmente hacer un mundo mejor, hacer un mundo en donde pudiera establecerse una justicia, una paz de acuerdo a la Biblia. Pero por supuesto, Jesús viene como Mesías, ellos no lo reciben porque viene a poner la otra mejilla, ellos esperaban era un guerrero que inmediatamente entrara a dominar. Pero Jesús viene con un mensaje porque Jesús lo que entiende es que primero hay que tomar el control del mundo espiritual y que las naciones, líderes de naciones, están bajo influencias espirituales. Aquí es donde uno empieza a entender por qué a través de la historia vemos astrólogos, adivinos, brujos, hechiceros que siempre están con dignatarios. ¿Por qué todos los escándalos que hubo, por ejemplo, en Venezuela, en el Palacio de Miraflores, con todas las exhumaciones, aún el de Bolívar, con brujos y chamanes o santeros? ¿Y por qué vemos siempre ligado a todos estos líderes del Foro de Sao Paulo, entonces prácticas ancestrales en donde están tratando de traer aparentemente las ideas indígenas ancestrales, pero en realidad lo que están es tratando de poner en la escena nuevamente unas prácticas espirituales porque se alían a poderes espirituales que les den la fuerza para esto? Y pareciera un cuento de hadas si no fuera por lo real de esto. Ahí también empezamos a entender por qué hay tanto sacrificio y derramamiento de sangre aún de humanos, que cada día esto sale más en la desaparición de niños y en tantas cosas que se están viendo. Pero Jesús entonces, cuando es crucificado, Él les deja unas palabras y les habla en Mateo 24, ¿cierto?, de unas señales que vendrán al final de la era. Muchas personas piensan que es el fin del mundo y de todo, pero es de una era. Y es muy importante entender la era, un periodo. Y también Dios les dice, este templo que ustedes tienen hoy aquí, que ustedes básicamente magnifican, va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Y todos, por supuesto, se burlan de la maravilla que era ese templo, pero esto ocurre con el ejército romano cuando entra a Jerusalén y la sitia y la verdad masacra a miles de judíos. Se habla de que la sangre corrió literalmente por las calles en ese tiempo y el templo es derribado y el pueblo de Israel entra en lo que se llama una diáspora, es decir, como un desplazamiento forzado, un exilio de su propia patria, como hoy lo estamos viendo que las diferentes naciones o personas de diferentes naciones están teniendo que hacer. Vemos las migraciones que hay, muchos tratando de llegar hoy a Estados Unidos o en Oriente, tratando de llegar a Europa, lo que se considera Occidente. Pero este desplazamiento o esta diáspora hace que estos judíos lleguen a todas las naciones de la tierra. Y donde quiera que lleguen a las naciones de la tierra, van a empezar a hacer algo que es bien interesante, porque yo recuerdo tanto estando en la universidad con el profesor de Derecho Constitucional que tenía, y él dijo esto: la única excepción en el mundo al concepto nación, porque él decía se requieren 3 elementos, digámoslo así, para que sea algo nación, y es
debe tener un territorio. Pero dice, el único caso que es la excepción es la nación de Israel, que aunque casi durante 2000 años estuvo errante entre las naciones, siguió siendo nación por sus costumbres, o sea, su cultura, y el apego a entender que tenía una ley o un código moral sobre el cual caminaba. Y eso en medio de las naciones donde estaban, ellos siguieron practicando lo que Dios les había mandado. Es decir, ellos celebraron la Pascua en todas las naciones a donde estuvieron, y ellos, según los libros que estaban profetizados, hablaban de cómo un día Dios traería de regreso a Israel a su territorio. Así que es un pueblo que prácticamente durante 2000 años está errante, pero con una esperanza por una promesa divina. Un día yo los voy a traer de entre las naciones y los voy a regresar a su territorio y les voy a volver a dar a Jerusalén. Y aquí es donde empiezan muchos cumplimientos proféticos. Cuando el rey David era rey de Jerusalén, Dios le hace un juramento y le dice: yo voy a sacar de tu linaje a uno que se sentará un día en ese trono de Jerusalén, y se refiere a Jesucristo. Así que el linaje, cuando uno empieza a investigar, y por eso la Biblia es tan fascinante, porque el que la lee en tono de burla, Dios se burla de él. Porque como dice un proverbio, el necio siga siendo necio o el tonto siga siendo tonto, pero el que quiere aprender, Dios le va a revelar. Entonces vemos que a través del tiempo Dios los trae de regreso, pero al traerlos de regreso es bien interesante que justo antes de eventos mayores, digámoslo así, el último acontecimiento, antes de que se les entregara el territorio que hoy en día tiene Israel, es decir, hace apenas 70 años es un estado reconocido en el mundo moderno, viene lo que es la Segunda Guerra Mundial, en donde aparece un personaje como Adolfo Hitler a querer anular o a desaparecer a los judíos. Y hay algo que ocurre como se llamó el Holocausto. Muchas nuevas generaciones no han sabido de qué es capaz la humanidad apartada de Dios. En el caso de Hitler, él trató de quemar todo lo que fueron los libros, lo que se llama la Noche de los Cristales, en donde quema los libros judíos, entre ellos por supuesto buscaba quemar la Torá, pero también la Biblia. Y las cosas de Dios son interesantes porque el mismo lugar en donde se hizo esa quema de libros, hoy en día existe una iglesia en ese mismo lugar. Es una manera de Dios reírse de aquellos que han pretendido eliminarlo de la ecuación. Pero viene el tema de más de 6 millones de judíos siendo asesinados en los campos de concentración. Si tú nunca has ido a uno, pero criticas, te invito a que un día vayas a un campo de concentración y veas por ti mismo de qué se trató esto. Tuve la oportunidad he estado en 2 campos de concentración y la verdad es una cosa macabra poder entender lo que se llevó a cabo allí. Como por ejemplo, aquellos alemanes que estuvieron bajo este dictador Adolfo Hitler, y por eso sin tener un libro el hombre se deja llevar y termina en cosas macabras, como por ejemplo cómo el ejército alemán hacía almohadas del pelo de los judíos que asesinaba y quitaban de ahí para volverlos almohadas, o cómo le quitaban los dientes a todos para quitar las piezas de oro que muchos de ellos tenían, o cómo hicieron experimentos con humanos, o sea, judíos, como si fueran animales, para hacer experimentos genéticos y experimentos de toda clase de monstruosidades que aparecieron luego. Y de esto es de lo que la humanidad es capaz, y por eso es tan terrible y tan cuidadoso el no entender qué es ese creciente antisemitismo. Pero viene de regreso en el 48 un momento en donde se establece desde las Naciones Unidas, y gracias a precisamente los aliados junto con Rusia que ganan la guerra, poder traer de regreso a Israel. Es algo simplemente que es un cumplimiento de Dios para el tiempo. Y estamos en otro momento, porque tan solo unos días después de la constitución del pueblo de Israel, viene la famosa guerra de los 6 días, en donde las naciones árabes lo atacan. Y aquí es donde una vez más estaba esa consigna de querer borrarlos. Y aquí es un aspecto importante que necesitamos entender es esto. Esta no es una disputa de territorio.
Muy importante entenderlo. O sea, aquí no se está disputando un territorio. Realmente la consigna de Hamas, del Hezbollah, de Irán, de la yihad islámica, es decir, es que Israel no debe existir. Entonces aquí es donde tenemos que entender una perspectiva muy importante. Aquí no están hablando algunos simplemente de que y por qué los atacaron y cómo es que vienen a atacar. No. Nosotros en Occidente no estamos entendiendo la película. Porque algunos dicen, pero ¿cómo? Ellos vienen a atacar y han atacado de esa manera y han caído civiles. Sí, la guerra es triste, no es fácil. Y aquí quiero que ojalá me puedas escuchar en una línea finita. ¿Estoy de acuerdo con que mueran inocentes? No. Dios tampoco está de acuerdo con que mueran inocentes. Dios no es el que ha propiciado esto para que mueran inocentes. Pero a la vez necesitamos entender que Israel comprende que este grupo no quiere solamente hacer un atentado, quiere borrarlos del mapa. En este momento, Irán lo que ha venido tratando es de perfeccionar o lograr el tema de la bomba nuclear porque quiere lanzarla sobre Israel para desaparecerlo, y con lo que acabamos de ver en la vileza, en lo macabro que fue el asesinar bebés, el 80% de las personas que asesinaron fueron torturadas. Son los datos que han salido de todo esto. Esto te habla de una sevicia y de algo que realmente no pareciera humano. Y es que no es humano. El componente de este conflicto es espiritual. Quiero leerte una escritura que es bien interesante porque está en Zacarías 8 y habla de unas promesas futuras para Jerusalén, es decir, donde Dios restauraría. Y dice así: entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: mi amor por el monte Sión, es decir, Jerusalén, es intenso y ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Ahora dice el Señor: regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará Monte Santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice: nuevamente los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén, apoyados en sus bastones, y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad, y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jueguen. Es interesante esta imagen que Dios deja. El Dios de la Biblia es un Dios que busca realmente construir naciones que sean naciones que vivan en paz. Es decir, la paz verdadera viene de una realidad divina, viene de una moral que Dios ha dejado para que, si pudiéramos simplemente practicar los 10 mandamientos, podríamos tener naciones en donde esto sería una realidad. Pero hoy la verdad es que, aún antes de este inicio de conflicto, Israel ha estado amenazada. Cuando yo quiero que tú por un momento pienses que es que constantemente estén mandando misiles en donde tienen un domo de hierro, pero tiene una efectividad del 90%, luego de 1000 misiles, quiere decir que 100 pasan. Y eso es lo que, digámoslo así, ha estado cayendo. Pero siempre la amenaza de que un misil de esos puede ser una cabeza nuclear. Entonces de repente como que nos cambia el panorama a nosotros mismos de qué es lo que está en juego. Y aquí entonces vemos que si entendemos esa narrativa, Israel lo que está tratando es de sobrevivir. Israel lo que está tratando es de comprar tiempo. Una vez yo me vi un programa en donde ellos hablaban de esto: estamos comprando tiempo, porque sabemos que a menos de que el Mesías venga, es decir, no tenemos una perspectiva de futuro. Ahora la pregunta sería: ¿por qué odian? Que es mi pregunta del antisemitismo. ¿Por qué el odio a las nuevas generaciones? A mí me han aparecido algunas cosas ridículas y extrañas, como por ejemplo ver a algunos, digámoslo así, que protestan por el LGBT o comunidad LGBT portando la bandera palestina. y yo me río, te voy a decir, porque digo, está la ignorancia que no entienden que si el Estado Islámico, la yihad como ellos la llaman, se establece, sencillamente cada uno de ellos que carga la bandera LGTB sería asesinado, porque dentro del Islam no pueden existir ningunos con
con transgénero ni nada de esto. Es decir, aquí es donde yo digo, ¿de dónde están siendo influenciados tantos jóvenes solo a protestar por protestar sin tener ni idea de las ideologías que están defendiendo? Porque aquí es lo que tú tienes que entender. El Islam es una religión que se presenta como la religión de los colores, una religión de paz, pero realmente en su contexto está escrito que todo aquel que no se convierte al Islam es un enemigo, es un infiel y debe morir. Y algunos dicen, no, pero esto es solamente para los radicales. No, sencillamente está escrito en las páginas del Corán, a diferencia de lo que está escrito en las páginas del Nuevo Testamento y las palabras de Jesucristo, que está hablando precisamente de amar al prójimo. Ahora, sin embargo, aquí tenemos que entender unas líneas, porque la gente hoy en día dice, pero ¿por qué tienen que atacar? Bueno, te hago una pregunta. ¿Qué se debe hacer con alguien que viene para atentar tu vida? Solamente debes tratar de tener una charla para ver si le das una consejería, a ver si esa persona cambia su intención de asesinarte. ¿O debe existir algo que de alguna manera le cause temor para que no intente dañar? Es por eso que existen cárceles, es por eso que existe inclusive pena de muerte en algunos lugares para cierto tipo de crímenes. Y es algo que inclusive el Dios de la Biblia lo deja establecido dentro de su palabra. Los secuestros, por ejemplo, Dios habla de que deberían pagar con su vida. Es decir, porque la vida es sagrada y no simplemente se debe tomar. Y eso hoy en día lo que pasa es que lo hemos vuelto tan subjetivo que no pensamos que es algo pues tan grande hasta que no te toca, hasta que no eres tú el que tiene que vivir esa situación con un familiar o con un ser querido. Entonces, vamos a decir que entendiendo esa historia en la línea de tiempo que vengo hablando, la razón del odio a Israel es porque Israel está enalborando una ley y es un código de una moralidad para el mundo que algunos simplemente quieren borrar de la faz de la tierra. Yo quiero que te hagas estas reflexiones. Israel no tenía, si simplemente fuera guerrerista, que anunciar a los palestinos que salieran del lugar porque iban a entrar. Esto te habla de algún nivel de un código moral de poder entender aún líneas de manejo de guerra. Y tiene mucha tela para cortar, pero quiero que me escuches por un momento. Y vemos ahora tanto palestino tratando de huir, pero mi pregunta es, si el mundo árabe son todos hermanos, ¿por qué no les dejan cruzar la frontera y los reciben? ¿Cómo es que nosotros, por ejemplo, que estamos viviendo situaciones aquí en Latinoamérica, voy a hablar de mi país, Colombia, junto con el momento en donde tanto éxodo venezolano llegó, aquí decidimos abrir las puertas y no cerrárselas? ¿Y cómo es que allá se las tienen cerradas ante este conflicto, si son hermanos de sangre? Aquí es donde tenemos que entonces empezar a reflexionar, porque tal vez algo que aprendimos acá, aún desde nuestros conceptos tradicionales católicos, es que hay una dignidad humana, y la dignidad humana es la dignidad del hombre. Pero cuando eso se quita, ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde no interesa tanto a las personas, y ahí es donde empezamos a encontrar el por qué, por ejemplo, cómo es posible que Hamás tenga su cuartel general debajo del hospital, de uno de los hospitales, y ya fue sacado a la luz que el hospital que supuestamente le habían achacado que Israel había atacado realmente no vino de Israel, vino de otro de los grupos terroristas. Pero aquí es donde en este momento hay muchas cosas que se van a salir de orden. Y esto es lo que va a causar inclusive que otras naciones empiecen a participar. Irán muy seguramente se va a involucrar. Pero aquí empezamos a ver cómo Amón, lo que se llama Amón, Moab, filisteos, realmente si tú empiezas a mirar es interesante que Hamás significa violencia y la tierra estaba llena de violencia. En Génesis, en el capítulo 6, está hablando de la tierra estaba llena de Hamás, muy interesante. Y los filisteos es bien interesante que son el grupo Hamás. Es decir, desde el pasado, la guerra que siempre ha tenido Israel con filisteos, hoy en día la estamos viendo en medio de nosotros. O sea, ¿qué es esto? Un cumplimiento profético mostrándonos que hay una Biblia que es real,
Pero si la Biblia es real, también Jesucristo viene de regreso a la tierra. Todo ojo le verá. Y solamente esto es digámoslo así, el preámbulo a su venida, porque lo que estamos viendo es un choque de reinos. Y aquí de repente empezamos a entender que Jesús fue a traer su reino, y su reino ha estado estableciéndose. Y hoy estamos esperando que también haya un levantamiento del pueblo cristiano. Yo no estoy hablando de la guerra, estoy hablando de que si hay alguien que estamos llamados a traer verdad y justicia, somos aquellos que creemos en ese libro. Y hoy tenemos que tener oraciones hacia el pueblo de Israel y, claro, al pueblo palestino, porque el pueblo palestino está en medio de, pero también es responsable porque ellos escogieron y tomaron elecciones para tener a Hamás allí en el poder. Así que esto son lecciones para el resto de la humanidad. Somos responsables de las decisiones que hacemos. Y es donde por eso el pueblo de Israel, en su código de la ley, tiene claro que si un tirano se trata de perpetuar, por eso la gente del pueblo debe estar armado para bajarlo, no solamente para defenderse de los enemigos, sino de todo tirano que trate de venir a tratar de gobernar desde una tiranía. Es algo que Israel lo tiene claro porque fue un pueblo esclavo por tantos años, ¿cierto? 400 años en Egipto. Y hoy en día tiene algo que el resto de pueblos tenemos que entender. Latinoamérica necesitamos salir de un foro de Sao Paulo que se ha tratado de meter. Es interesante que los países de Oriente están bajo otro tipo de, digámoslo así, de esclavitud, pero uno le llama la atención cómo es que en ciertos foros se pueden unir tan fácilmente aquellos que son del partido socialista con islámicos, progresistas, y todos tienen algo en común. Hay un eje allí que tiene unas líneas muy interesantes que están contrarias al Dios de la Biblia, y por eso Israel para ellos debe desaparecer. Pero las noticias es que nunca desaparecerá. Voy a terminar leyendo esto. Dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: ahora todo esto puede parecerles imposible, es decir, que vuelvan a tener niños jugando en las calles y que puedan caminar en paz. A ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, ¿pero será imposible algo para mí?, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor de los ejércitos celestiales dicen: pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. O sea que hay todavía un cumplimiento porque todavía no están seguros. Ellos serán mi pueblo y como su Dios los trataré con fidelidad y justicia. El Señor de los ejércitos celestiales dice: sean fuertes y terminen la tarea. Desde que echaron los cimientos del templo del Señor de los ejércitos celestiales, ustedes han oído lo que los profetas han estado diciendo acerca de terminar el edificio. Hay un tercer templo que no demora en empezar a reedificarse como parte de todo este cumplimiento. Antes de que la obra en el templo comenzara, no había trabajo ni dinero para contratar obreros o animales. Ningún viajero estaba a salvo porque había enemigo por todos lados. Yo hice que todos estuvieran unos contra otros, pero ahora no trataré al remanente de mi pueblo como lo hice antes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, pues estoy plantando semillas de paz y prosperidad entre ustedes. Las vides estarán cargadas de fruta, la tierra producirá sus cosechas y los cielos soltarán el rocío. Una vez más, yo haré que el remanente de Judá y de Israel herede estas bendiciones. Es decir, Dios ha prometido bendición, y lo que podemos esperar en medio de un amargo conflicto es que los que se levanten contra Israel van a ser derrotados, porque Dios va a respaldar a su pueblo Israel. Así que por hoy me despido. Te animo, si eres creyente, que tengas oraciones por Israel. Si no lo eres y quizás has tenido rabia por todo lo que está pasando, quiero que revises nuevamente algo de lo que he estado compartiendo, porque esto te podrá dar perspectiva y poder escuchar de pronto otro lado de la historia que nunca nos la dijeron de esta manera, ni en las universidades ni en diferentes medios donde hemos estado. Dios te bendiga.